la gloria de Valencia. Hola, buenas tardes a todos. Lo hemos preparado partido con un equipo que no ha perdido en pretemporada, que han jugado con mucha fluidez y sabíamos dificultades que lleva este partido. Creo que nuestra entrada ha sido muy buena y a partir de ahí teníamos mucha más tranquilidad. Luego en segundo cuarto vimos de que un poco relajación, entran 3-4 tiros de ellos, partido se puede complicar. Sabíamos que se puede complicar si no mantenemos el nivel de defensa alto, ¿no? Creo que en primeros 2 cuartos tiros libres fueron que nos mantuvieron en partido, pero el equipo seguía trabajando y creo que victoria es merecida por nuestra parte. Yo creo que hemos hecho bastante méritos para ganar. Yo creo que cada entrenador tiene su filosofía. Yo creo que hoy yo tranquilamente podía jugar con 8 jugadores y que tú no me digas nada después de partido. Entonces depende de filosofía de entrenador. Yo creo que muchos días va a ser algún jugador que no juega o que juega muy poco, pero hay que reconocer, no es fácil jugar con 11 jugadores que todos están contentos. Siempre va a ser algún jugador que no va a estar contento y nosotros esto ya lo tenemos claro, que depende del momento, del día, de equipo contrario y cómo se adapta aquel día, ¿no? Yo creo que hoy ha sido partido donde podíamos rotar más porque hemos tenido una amplia ventaja, pero vamos, no es habitual que todo el mundo juega con tiempo tan repartido como ha sido hoy. ¿Cierto? Bueno, él es un jugador muy experimentado, que seguro que ha llegado fresco, ha llegado entrenado solo 2 días con nosotros, y es un jugador que muy rápido sabe su sitio, ¿no? Pero evidentemente hemos fichado un jugador que nos va a ayudar, que no nos va a dar algo espectacular, pero nos va a sumar, y esto es importante, que suma. Yo no puedo mantenerme con él por tema de cupos, si te refieres a esto. Sí, podría mantenerse, pero sí, tengo que quitar otro. Sí. Tengo que quitar otro. O sea, está totalmente descartado que el jugador después no es nada descartado, sí. Vamos a verlo, hay un mes y vamos a ver qué pasa. Aquí ni yo ni nadie no es imprescindible. Solo jugar hoy es imprescindible. Y otros podemos irnos mañana. Esa es la duda que tenía con el jugador. No, si el jugador juega bien, no es nadie tonto. Bueno, yo creo que es un jugador que va a tener muchos altibajos durante la temporada por su edad. Y tenemos que entenderlo, de que no es fácil para un chico de 20 años tener esta regularidad de hoy, ¿no? Pero vamos, el primer problema que él tiene, que ya juega de 4 mucho tiempo aquí, que no jugó nunca, que siempre jugó de 5, y ahí él se mueve muy bien, como 5, pero vamos, aquí tenemos 2 5 que son realmente nuestra fuerza y él tiene que estar acompañado con ellos. Pero lo repito, yo creo que él ya suma y eso es importante. Importante que no tiene estos bajones defensivos que ha tenido hoy y es un jugador que suma y esto es muy, muy clave para nosotros. Tener gente que suma. Es un chico de 20 años. Un chico va a tener antibajos, lo repito. Y bueno, evidentemente que nuestro juego ya gira en torno de grandes, son jugadores que no tenemos más ventajas, son grandes, son hábiles y están jugando bien, ¿no? Pero es un juego colectivo, depende de velocidad de base, depende de versatilidad de aleros, de tiro de aleros, porque Fuenlabrada hoy se cerraba muchísimo, nos dejaba tiro, como anotábamos, luego ahí veía balones para otros. Es un juego que no puedes ahora, como no es un ajedrez, es uno más. Y si él va a jugar cuando mejora su nivel defensivo y cuando su nivel defensivo sube, jugará más. Yo creo que su primera entrada fue mala y por eso no jugó luego, porque aquí no estamos para regalar nada. Repito, resultados que se producen esta mañana nos demuestran que cada equipo que está en esta competición te puede hacer un susto. No susto, te puede ganar y bien. Y si no jugamos hoy bien, nos ganan fácil. Entonces, yo no tengo aquí tiempo ni ganas para a ver qué pasa si hoy tiene día o no, si dejamos 3-4 errores. No, pues el partido se escapa. Es un jugador que llega con un caché que tiene que demostrarlo. No lo sé de verdad que lo han dicho, porque intento no meterme en esto. Sé que vosotros metéis mucha presión desde aquí de Valencia, pero cuanto más me alejo de esto, porque muchas veces hay
intencionadamente esto para que tú tienes más presión y que quita presión de sí mismo. Entrenadores lo hacen por sí mismo, por su beneficio, y muchas veces no piensan así. Vamos, lo hago yo también. Entonces, presión lo que tenemos nosotros. Sabemos de que no somos entre primeros 5 presupuestos de la liga, y esto todo el mundo sabe. Pero luego la competición nos mete donde tenemos que estar. Si estamos bien, vamos a estar arriba. Si no, pues no vamos a jugar Copa del Rey, no vamos a hacer nada. Pues es así, día a día. Yo intento hacerlo así. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.